La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa crónica, de evolución lenta, pero progresiva, que afecta al sistema nervioso central. La principal característica patológica del Parkinson es la degeneración de las neuronas responsables de la producción de dopamina en un área particular del cerebro, llamada sustancia negra, responsable de la ejecución de muchas funciones motoras. La enfermedad de Parkinson, que debe su nombre al médico inglés James Parkinson, que fue el primero en describir sus síntomas, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más extendida en el mundo, inmediatamente después de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Parkinson puede afectar a personas de cualquier edad, pero su incidencia aumenta significativamente con la edad. No es casualidad que afecte aproximadamente al 1% de la población mayor de 60 años y al 3,5% mayor de 85 años, con una incidencia en hombres 1,52 veces mayor que en mujeres. Pero ¿cuáles son los signos y síntomas iniciales más comunes de la enfermedad de Parkinson? Vamos a verlos. Temblores en reposo. Los temblores son movimientos musculares involuntarios, oscilatorios y rítmicos, debido a la rápida alternancia de contracción y relajación de los músculos afectados. En los pacientes con enfermedad de Parkinson, los temblores son a menudo los primeros síntomas motores de la enfermedad, especialmente en reposo, es decir, cuando las extremidades están quietas o cuando el paciente está sentado o acostado en la cama. El temblor parkinsoniano afecta con mayor frecuencia a las extremidades superiores, en particular a las manos, donde se puede observar el llamado pill rolling, que literalmente significa girar la pastilla. Esta metáfora describe el temblor que se produce al frotar involuntariamente el pulgar sobre el dedo índice y que recuerda la imagen de preparar pastillas o contar monedas. En la enfermedad de Parkinson, los temblores generalmente tienden a disminuir o desaparecer con la ejecución de un movimiento voluntario. Sin embargo, en algunas personas también puede ocurrir temblor de acción, es decir, cuando una parte del cuerpo se mueve voluntariamente para realizar actividades específicas, por ejemplo, al agarrar un vaso de agua o un bolígrafo para firmar un documento. El temblor asociado al Parkinson, además de los miembros superiores, también puede afectar a otras zonas del cuerpo, como la mandíbula, los labios, la lengua y el mentón, con importantes consecuencias sobre la masticación y deglución, la expresión facial y la fonación. A medida que avanza la enfermedad, este síntoma empeora hasta llegar a su forma extrema, definida con el término máscara de Parkinson. Esto se debe a que los músculos faciales que controlan la expresión ya no se mueven correctamente, impidiendo que el rostro exprese las emociones y sentimientos de la persona, como si uno llevara una máscara. Los datos de estudios de neuroimagen funcional indican que la aparición de temblores se debe a una disfunción dopaminérgica en el globo pálido, una estructura subcortical del cerebro implicada en la regulación del movimiento voluntario y en el equilibrio de la acción excitadora del cerebelo, además de una disfunción en el circuito cerebelo-tálamo-cortical, un importante sistema de conexiones cerebrales. Bradicinesia. El término bradicinesia indica un trastorno del movimiento neurológico en el que uno tiene dificultad para iniciar un nuevo movimiento corporal. Cuando intentes hacerlo, observarás una ralentización importante en su ejecución. Este trastorno suele tener un inicio gradual y tiende a aparecer ya en las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson. Esta lentitud de movimientos limita inevitablemente la realización de las acciones cotidianas más simples, como levantarse de una silla, comer, vestirse y caminar. La bradicinesia también puede empeorar con el tiempo, evolucionando a acinesia, donde en cambio se pierde la capacidad de mover los músculos voluntariamente. Este es el caso de la congelación de la marcha, un bloqueo motor que se produce de forma repentina en los pacientes de Parkinson, en el que sienten los pies pegados al suelo. Este trastorno no solo provoca la incapacidad temporal para caminar, sino que también aumenta significativamente el riesgo de caídas. Tras un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Würzburg, se descubrió que el fenómeno de la congelación de la marcha se debe a una pérdida temporal de conexión entre la corteza motora y el núcleo subtalámico.
Sin embargo, en los pacientes que padecen la enfermedad de Parkinson, la principal causa de la acinesia parece atribuirse a una disfunción del sistema dopaminérgico, en particular en la liberación de dopamina en el cerebro, lo que provoca una ralentización de los movimientos. Rigidez muscular. La rigidez muscular ocurre cuando un músculo o grupo de músculos permanece contraído involuntariamente durante un periodo prolongado, dando como resultado un aumento patológico del tono muscular. Esta es una de las características distintivas de la enfermedad de Parkinson, junto con los temblores y la bradicinesia. Puede ocurrir en uno o ambos lados del cuerpo y puede causar dolor en los músculos o articulaciones afectados, limitando el movimiento y afectando negativamente la calidad de vida del paciente, incluido el sueño. La rigidez muscular se produce con mayor frecuencia en las extremidades y en los músculos flexores del tronco, pero también puede afectar a los músculos faciales, la lengua y la laringe. Se puede clasificar en dos formas distintas: rigidez en tubo de plomo y rigidez en rueda dentada. En el primer caso, se produce una sensación uniforme de rigidez, en la que el músculo ofrece una resistencia constante al moverse, como si estuvieras doblando un tubo de plomo. En el segundo caso, sin embargo, la rigidez se manifiesta a borbotones, ya que la resistencia a la movilización se produce de forma intermitente, como el movimiento de una rueda dentada. Los temblores en reposo, la bradicinesia y la rigidez muscular son por tanto los síntomas más frecuentes de la enfermedad de Parkinson, cuya gravedad varía de persona a persona. Sin embargo, estos también pueden experimentar otros trastornos físicos y psicológicos, como trastornos del equilibrio y del sueño, incluyendo insomnio, despertares tempranos y frecuentes y síndrome de piernas inquietas, trastorno neurológico crónico en el que existe una necesidad incontrolable de mover los miembros inferiores. Otros posibles síntomas de la enfermedad de Parkinson incluyen estreñimiento, disfagia, dificultad para tragar, cialorrea, producción excesiva de saliva y bradifrenia, desaceleración global de las diversas funciones cognitivas, caracterizada por un procesamiento lento del pensamiento y dificultad o incapacidad para concentrarse. Es bueno recordar que existen algunas enfermedades neurológicas conocidas con el término parkinsonismo, que pueden provocar síntomas muy similares a los de la enfermedad de Parkinson, pero que en realidad son causados por otras causas. Estos incluyen lesiones o traumatismos cerebrales, trastornos vasculares, medicamentos o exposición a ciertas toxinas ambientales o industriales. En conclusión, aunque las terapias actuales para la enfermedad de Parkinson son generalmente efectivas para controlar los síntomas, lamentablemente, no son capaces de detener su progresivo desarrollo. El compromiso continuo con la investigación científica ofrece esperanza para avances futuros, destinados no solo a mejorar las terapias existentes, sino también a comprender mejor las causas de las enfermedades y desarrollar enfoques terapéuticos nuevos y más avanzados.